¿Meses? 8. Chico, hace rato no entrevistamos a una embarazada, una persona Sí, embarazada. es verdad. ¿Cómo lo llevas? Bien, la verdad que muy bien. ¿Orden? ¿Primero? Primero. Ah, primero. Primero, primera. Primero. Varoncito. Primero. Y quisiste saber, nada que ver con lo que venimos a hablar, No, sí, pero- quisiste saber o En realidad, desde el día que me enteré que estaba embarazada, siempre para mí fue varón. Ajá. Y se mostró muy rápido, en las primeras ecos ya se Ajá. mostró, así que... ¿Y ya tenías para mí- nombre, todo, o No, fue no todo- teníamos nombre. ¿fue todo un debate? No debate, pero nos llevó bastantes meses. De hecho, se lo definimos creo que el mes pasado, ¿Quién una ganó? cosa así. ¿Él o ella? No, los dos. Ah, los dos, acordate. Consensuaron, acordamos, Es el consensuaron. primero. acordamos. ¿Y te hicieron lo del aceite, eso para ver si es nen, lo de la cinta, el No, péndulo? me han dicho, no me han dicho nada de eso. Sí, Ah. por la panza siempre el que me ve o la que me ve me dice es varón, ¿no? Porque es más puntiaguda, creo que es Supuestamente. así, la más redonda es nena. Exacto. Mirá vos. Pero eso. Bueno, presidenta de la Fundación Juntos para Personas con Discapacidad Visual. ¿En qué consiste? En la fundación que cumple 3 años pronto. Ayer. Ayer, cumplimos, mira, ayer. Estamos, pero recién cumplidos. 3 años. 3 años desde que abrimos nuestra sede, sí. Ujú. Es una fundación para personas con discapacidad visual. Participan personas de todas las edades y que tienen ceguera o baja visión, ¿sí? No solamente personas de Río Gallegos, empezaron a sumarse en la medida que pueden y que pueden viajar a Gallegos, personas también del interior de la provincia. Ujú. ¿Y cómo llega tu vínculo con la discapacidad? Bueno, muy a nivel personal, tenía un primo muy querido para mí que pierde la visión a sus 26 años, hace varios años, estoy hablando ya, y por una diabetes. Él era diabético y bueno, de un momento para el otro perdió la visión, se queda ciego y en su momento le dijeron, bueno, te tenés que ir a rehabilitar a Buenos Aires. Nada, cosas de la vida, a los meses fallece su papá, que era mi padrino, él no se pudo ir y yo dije, no puede ser que, nada, esto no tengamos en Gallegos. En ese momento, como les digo, más de 15 años. Ahí yo estaba estudiando otra carrera, dejé esa carrera, me pasé a esta carrera, ahí la conocí, yo no ¿Qué sabía. estudiaste? Yo estaba estudiando en ese momento psicomotricidad y me pasé a era un profesorado para personas ciegas y con baja visión. Ajá. Éramos 10 en el profesorado, ni se conocía, de hecho en Gallegos tampoco está el profesorado, somos muy pocos profesionales acá con la especialidad. Y bueno, y fueron pasando los años y cada vez que yo venía a Gallegos, que hablábamos con mi primo, que conocía más gente, decíamos, che, pasan los años y seguimos en lo mismo. Tenemos la escuela, pero ¿cómo se rehabilitan estas personas? ¿No? ¿Cómo Claro. un espacio físico donde puedan, no sé, tener el espacio de contención, de reinserción social? Y bueno, en 2020 decido volverme para Gallegos y quiero empezar a encarar todo esto. Nos agarra la pandemia, pero terminadita la pandemia o ahí en el transcurso, bueno, empezamos con todo, con algunas personas, como siempre digo, éramos 5 personas que venían como empujando y bueno, 1 de julio de 2023 abrimos nuestra sede, que de hecho en ese transcurso que yo ya estaba con el tema de consultorios, de habilitación y demás, fallece mi primo y digo, bueno, no, hay que abrir esto urgente y le abrimos un 1 de julio que él hubiera cumplido 40 años. Mira. Así que ayer fue doble festejo, siempre festejamos fundación y bueno, los años que él seguramente está cumpliendo en algún lado. ¿Pero la fundación tiene sede en otro lado o no? ¿Esto es de cero, No, original acá? Exactamente, de acá parte. No tiene sede, pero sí tratamos de estar en contacto con Con otras. otras localidades y con otras organizaciones o profesionales. No hay otra fundación ni de Juntos ni de discapacidad visual en la provincia. Sí está la asociación acá, Luis Cultural Braille, que los Sí. chicos pertenecen a la asociación y a la fundación también, pero están como más destinados a la parte, o están encarados más en este momento en la parte deportiva. De hecho, están dentro de poco organizando un torneo de tórbol o de golbol muy interesante. Y bueno, ellos son miembros de las dos instituciones. Pero no tenemos otra institución en la provincia. Claro. ¿Y cómo es esto de rehabilitación? Digo, porque ¿qué es lo que se hace o quiénes pueden acceder a una rehabilitación y quiénes no? Sí, mira, así como para explicarlo, para que se entienda sencillo, una persona, como yo les contaba, mi primo, a los 25, 30 años pierde la visión. Bueno, esa persona tiene que aprender o reaprender a volver a manejarse solo en un montón de aspectos. Usar un celular.
Claro. El mismo celular que usamos todos, bueno, pero si no lo veo, ¿cómo lo uso? Claro, encima ahora son táctiles, no tenés el teclado que antes por lo menos con el teclado podías justamente sentir. Sí, lo bueno de los celulares, de la tecnología hoy por hoy, es que tienen muchísima accesibilidad. Claro, hoy podés hablarle. Hoy les podés hablar, tenés lectores de pantalla, tenés aplicaciones, pero bueno, todo eso se aprende a usar, Claro. ¿sí? Usar un bastón para poder manejarme solo, salir a caminar solo, ir a hacer un trámite. Pude ver que hay distintos colores de bastones. Sí, hay diferentes colores ¿Qué de significan? bastón. El color blanco, que es el bastón que usa la persona con ceguera. El bastón verde, la persona que tiene baja visión, que es la mayor parte de la población. Todavía cuesta que se consiga el bastón verde, entonces por ahí nos encontramos alguna persona con un bastón blanco que quizás tiene un resto visual y bueno, eso confunde un poco, ¿no? Que no sé, que está viendo el celular muy de cerca, pero que requiere un bastón Claro. para poder, no sé, ver porque no ve el auto que viene de lejos. Después tenemos el bastón blanco y rojo, un tramo de cada uno que usa la persona con sordo-ceguera, y el verde y rojo, una persona, por ejemplo, con síndrome de Usher, que está siendo bastante frecuente, que vas perdiendo la audición y la visión de forma paulatina. Entonces se supone que esos son los colores, digo se supone porque todavía socialmente hay que trabajarlo mucho, Claro. ¿sí? Y yo he visto algunos que tienen como una pelotita en la punta. ¿Es variable o es por una cuestión de comodidad para el que lo usa? Es una cuestión de comodidad de la puntera, se cambia la puntera. Puede ser fija o la puntita, la pelotita que es esférica, que suele ser más fácil para algunas técnicas que son del barrido, por ejemplo. Porque no es muy amigable Río Gallegos, o Argentina en general, digo, no es muy amigable para personas no videntes. Yo creo para que... caminar, digo. Sí, yo creo que si bien hay que trabajar un montón de cosas, en estos 3 años que nosotros venimos tratando de trabajar y hacer concientización y dar capacitaciones y demás, hemos notado que se han logrado bastantes cambios. ¿Falta un montón? Sí, pero se están logrando algunas cosas, pero bueno, es un trabajo de hormiga en el que más allá de que tener una vereda sana o rota, los vecinos somos quienes también tenemos Claro. que poner nuestra parte, ¿no? ¿Y qué tanto ayudaron estos semáforos en el centro de la ciudad? Y también después aprendí que las guías de las veredas Sí, nuevas también tienen que ver con exactamente. las Bueno, personas. esto, las baldosas podotáctiles, los semáforos sonoros, ayudan un montón porque le dan autonomía a la persona para que pueda cruzar sola, digamos. Claro. Pero vuelvo a lo mismo, si por ejemplo un vecino viene y pasa en rojo o se Claro, sí, estaciona no hay semáforo y que- no respeta, bueno, como que o lo tenemos solamente en el centro, pero el resto de los barrios no tenemos ni veredas, o todos los autos nos quedan pegados a las casas y las personas Claro. tienen que bajar a la calle para caminar, ¿Y ahí se cómo nos hace pierde. alguien con muy poca visión para ir al supermercado, por ejemplo? Bueno, ese es un tema complicado, lo tratamos de trabajar bastante, pero cuesta bastante porque no tenemos la accesibilidad en el supermercado. Entonces la persona sí o sí tiene que ir y solicitar ayuda, que no siempre la respuesta es buena, a veces es como, bueno. Claro, y porque digo, los supermercados como la Anónima, Carrefour, Sí. deberían tener por sucursal una persona preparada, capacitada, para si en algún momento requieren, porque digo, no es lo mismo acompañar a una persona mayor, digo, porque tenés distintos requerimientos, entonces, digo, deberían ir a Sí, capacitar. lo ideal es que, bueno, que la accesibilidad esté en todos los espacios, ¿no? En un supermercado y que la persona pueda ir a comprar si quiere solo y lo desea Claro. y no tenga que ir con un familiar o solicitar ayuda. Como todavía eso no lo tenemos 100% y falta mucho, lo ideal es que la persona, bueno, sea empática y esté capacitada para poder brindar esa accesibilidad en ese ¿Y transcurso, cómo es digamos. un supermercado Accesible. Y bueno, hay supermercados que están empezando a tener algunas acciones accesibles. Por ejemplo, no sé, el tema de la hora silenciosa, que los supermercados de acá Sí, sí. y muchos Sí. comercios los han implementado. Se podría tratar de gestionar algún código QR para que ellos puedan acceder con el celular a los precios, por ejemplo. Volvemos a lo mismo, la tecnología hoy nos permite poder descubrir mucho más de lo que no llegamos a ver, ¿no? Hay aplicaciones que con un QR vos podés escuchar Exactamente. tipo una audioguía Claro. en un museo. Exactamente. Bueno, de hecho, siempre cuento, el Glaciar Perito Moreno, por ejemplo, que todo el mundo suele ir, la que es la cartelería, tienen un código QR, mirá. pero ese código QR tiene que estar en formato accesible. Claro. Si no lo tengo en Si es PDF visual nomás, solamente un PDF, claro. claro. No, el lector de pantalla del celu no lo lee.
Entonces es un pequeño trabajito que hay que hacer, pero bueno, volvemos a lo mismo, se está logrando hacer. Yo creo que se están brindando capacitaciones tanto a nivel municipal como provincial, pero bueno, falta todavía Yo no seguir, sé si ¿no? el Censo Nacional da el tema de información sobre, pero ¿cuántas personas con discapacidad visual hay o ciegas? No sé En cómo. realidad dan un porcentaje, o sea, el último censo lo que nos dio es un porcentaje de personas con discapacidad, pero En general. En general y está delimitado también, pero ¿qué nos pasa? Hay mucha población, sobre todo adulta, que adquiere una discapacidad visual y que ni siquiera tramita un certificado de discapacidad, porque no sabe, porque todavía no lo tramitó, porque es algo nuevo para esa persona. Entonces, en el censo o en estas estadísticas están pautadas, digamos, o calculadas las personas que tienen un certificado. Claro. Nos No queda los que tienen la mucha discapacidad gente, y que no tramitan el exactamente. certificado. Pero hay una hablamos estimación. de un 4% de la provincia mínimo. Apa. Es un montón Sí, claro, de son gente. 4.000 Sí. personas, más de 4.000, o sea, 6.000 personas. yo A do- 150. Ah, perdón, Río Gallego, no, 300, sobre 300.000. 4%, sí, claro, son Es un como montón. 15.000 personas. Y vuelvo a lo mismo, y mucho más también, ¿no? Sí, lo que no está censado. Yo en la fundación, como les decía, cuando abrimos hace 3 años eran 5 personas. De hecho, me decían, pero te vas a poner una fundación si acá no hay gente ciega. Claro, Y no, ahora, no la ves. de golpe, che, hay un montón de gente con Claro. bastón. Y sí, le digo, no la ves, o eran personas que estaban encerradas en su casa, Porque no podían, exacto. que no salían. Hoy por hoy, la fundación tiene más de 50, 60 personas que participan. ¿Y en qué ayuda la fundación? Bueno, la fundación tiene esto que yo les contaba de rehabilitación, que es mucho más extenso, Claro. pero básicamente para que se entienda era esto que te comentaba. Tiene espacios de contención, que es muy importante, sobre todo para estos adultos que pierden la visión, les cambia la vida de un momento para el otro, entonces es fundamental. Y tienen diferentes espacios que nosotros llamamos talleres, que permiten la reinserción, ¿sí? Porque lo que nosotros buscamos como fundación es que la persona vuelva a recuperar su autonomía. No que deje de estar encerrada en su casa y se encierre en una fundación, Sí, sino claro. que esa persona pueda, no sé, por ejemplo, tenemos el taller de música. A través de esto, del taller de música, poder reinsertarse nuevamente después en otro espacio o en otro ámbito. Hay una ley, yo no sé si es exclusivamente para el sector público, que habla del 4% Sí. de personas con discapacidad. discapacidad. Sí. ¿No? Sí, como base. Como base. Sí, sí, Ni no como siquiera- techo. Sí, como base y cuesta un montón también. Lo que es la inserción laboral cuesta muchísimo. ¿Es para el sector público o también el sector No, privado? es para el sector público este porcentaje, pero el sector privado tiene beneficios si contrata a una persona con discapacidad. Sí. De hecho, creo que hoy hay más inserción laboral en el sector privado Sí, que en claro. el sector público. De Pero- personas con discapacidad. Sí, Porque sí, para sí, otras sí. capacidades hay muchas en el Sí, sector de público. discapacidad, exactamente. Pero bueno, ese es un tema a trabajar muy importante. Hemos nosotros logrado la reinserción laboral, digo, de estos adultos que por ahí, cuando pierden la visión, no sé, me ha pasado una señora que estaba a 2 años de jubilarse y la querían jubilar por discapacidad. Y obviamente no es lo mismo jubilarte No, por el discapacidad dinero no. No, que tal cual. siendo una empleada, ella era empleada municipal, que trabajaste toda tu vida. Bueno, entonces hizo la rehabilitación, bueno, notas, informes, reuniones, y logramos que ella vuelva a ese trabajo, a otro puesto de trabajo. Adaptado a sus posibilidades. Exactamente, haciendo los ajustes necesarios para que ella pueda ¿Qué ajustes desenvolverse. se pueden hacer en una tarea común? Y por ejemplo, esta persona era una persona que necesitaba una computadora, pero una computadora con un magnificador, con una lupa, con otros contrastes. Para los textos impresos que no los llegaba a leer, por ejemplo, una lupa o una videolupa. No era tan difícil. No, o un lector de pantalla, uno lo escanea y te lo convierte a audio. O sea, se puede dar la accesibilidad de forma más sencilla de lo que se cree en realidad. Sí, y pero no la es tecnología costosa. ayudó mucho. Exactamente. Incluso bajaron los precios. Digamos, y cualquier celular te ayuda muchísimo hoy. Y aparte, como siempre digo, no es que necesitamos que sea un iPhone o que sea un celular específico. Cualquier celular tiene la accesibilidad hoy. Pero bueno, hay que aprender a usarlo, Claro, ¿sí? totalmente. El lector de pantalla, si yo se los activo a ustedes ahora y se los dejo, me van a decir, sacame esto porque lo voy a revolear Sí, sí, te porque vuelve loco. te vuelve loco. Pero bueno, tiene su forma de aprenderse a usar y es muy, muy práctico cuando así se hace, ¿no? Entonces, bueno, esto. Y en la fundación, esto que les decía, tenemos los diferentes talleres. Ayer que hicimos el festejo de nuestros 3 años,
lo celebramos en el auditorio del complejo, porque la fundación ya nos está quedando chica, y menos mal porque llenamos el auditorio, eran más de 120 personas. Mirá. Y bueno, el festejo en sí consistió lo fuerte en un conversatorio donde las mismas personas con discapacidad visual o las familias podían dar como su punto de vista sobre distintas temáticas, y después en la presentación de estos talleres, ¿sí? En la presentación más artística. Entonces teníamos el grupo de folclore, por ejemplo, el grupo de tango, el grupo de ritmos bailando salsa, el ensamble de música y el taller de música. Han ido aprendiendo varias personas diferentes instrumentos, y este año se logró hacer un ensamble. Como todavía no tiene nombre la banda, pero bueno, nada, fue increíble. Ayer era una de las chicas con baja visión en el teclado, y después estaban en el bajo Dai, ese en la guitarra, los dos cantaban, los dos ciegos, y Dani, también ciego, tocando la batería. ¿Cómo estimulás? Nos queda muy poco tiempo, pero tengo la duda, ¿cómo una persona que, porque está el ciego que tuvo vista y Sí. que la perdió, y el ciego de nacimiento? Sí. ¿Cómo le enseñás el tema de los colores, de la luz, de la sombra, no sé? Bueno, a la persona que es ciega de nacimiento es como mucho más difícil si no le llevamos todas sus manos, ¿no? Hoy esto, que creo que es impresión en 3D, nos ayuda mucho a poder trasladar un montón de cosas a sus manos para que ellos puedan Dimensionar el volumen. Y aparte para que puedan tener la experiencia. Lo base es la experiencia. O sea, el color, vos le preguntás a un ciego sobre determinado color y te lo va a responder. Porque va a ser una percepción. El color es una percepción visual. Entonces lo va a percibir, no sé, con otra cosa, con un olor, con una sensación. Pero lo más importante acá es que la persona que es ciega de nacimiento le demos todas las experiencias y no se críe en una burbuja, Claro. porque si no después desconoce un montón de cosas, ¿no? ¿Y es verdad que se potencian otros sentidos cuando vos perdés uno? Sí. En realidad es como que le prestás más atención, no te queda otra. Con esto de las experiencias, nosotros en nuestro primer año hicimos, por ejemplo, una experiencia de buceo adaptado. Y cuando nos dijimos vamos a hacer buceo, me decían, pero ¿y si para qué van a bucear si uno bucea para ver lo que hay abajo del agua? Y yo dije, bueno, pero que lo determinen ellos, ¿no? ¿Por qué lo tenemos Claro, que determinar no se nosotros? lo prohibas vos. Y para ellos fue increíble. Mirá. O sea, fue una experiencia, también las personas que lo hicieron eran ciegas totales de nacimiento y te lo podían expresar de una forma muy clara, que estaba buenísimo. Que bueno, otro día me gustaría que puedas venir con alguien de la fundación Sí, claro. que pueda dar la experiencia de la persona que todo lo que a nosotros nos parece y nos quejamos porque alguien se demora 1 minuto en el semáforo, ¿cómo lo vive una persona que no puede ver? Totalmente, cuando quieran. Dale. Aparte ya van a venir solos porque yo ya no puedo venir más, así que... Bueno, porque pero ya por ahí creo que vení van con... a ¿Cómo se va a ser llamar? Pietro. Con Pietro. Así que, bueno, nada, muchas gracias. No, ¿dónde está la fundación o dónde se pueden ubicar quienes quieran tener más Chacabuco información? 170, acá Sí. en pleno centro, o en las redes como Fundación Juntos Santa Cruz, ahí nos pueden contactar. Bueno, muchas gracias, Karina. Muchísimas Gracias. gracias, Karina.